Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Yo soy Juan Torres y nosotros somos Comunidad Será. Una comunidad en donde hemos tomado la decisión de alejarnos, de olvidarnos de todas las tradiciones que generación tras generación se nos han venido heredando. Y esto no es sino una invitación a deshacerse de todo el equipaje que las religiones han impuesto, que las religiones nos han vendido como verdades. Hemos decidido escudriñar las Escrituras y verificar que todo lo que se nos ha enseñado realmente es bíblico. Así es que te pido de favor que vayas al capítulo número 1 de Levítico, ya que el día de hoy vamos a comenzar con la lectura de este libro. Pretendo abarcar el mayor número de capítulos posibles y me he puesto como meta el hacerlo en menos de una hora, para que de esta manera el estudio sea más ágil, más práctico y más rápido. Así es que ve buscando tu primer capítulo de Levítico y, como siempre, te invito por favor que me acompañes a hacer una oración para que Dios esté con nosotros durante la lectura de uno de sus libros. Inclina tu rostro, cierra tus ojos y acompáñame. Bendito eres tú, Señor, nuestro Dios, Rey del universo, que nos santificas con tus mandamientos y que nos has ordenado meditar en tu palabra de día y de noche. Hoy rogamos por entendimiento, ese entendimiento que nos lleve a guardar tu ley. Queremos cumplirla de corazón, queremos conocer tus testimonios, solo así viviremos. Guíanos, Señor, durante todo este tiempo de estudio. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, nuestro Maestro, Jesús de Nazaret, cuyo nombre hebreo es Yeshua HaMashiach. Amén. Bien, vamos a Levítico capítulo 1 y vamos a comenzar a partir del versículo 1. Antes de entrar de lleno a la lectura de este versículo, yo quiero comentarte que este es el tercer libro de la Torá. En hebreo lleva por nombre Vayikra, que significa llamó. Todos los nombres hebreos de los primeros 5 libros de la Biblia son tomados de la primera palabra hebrea que aparece. Para el caso de Génesis, el nombre hebreo es Bereshit, y para el caso de Éxodo, el nombre es Shemot. Este libro fue dado a Moisés en el tabernáculo de reunión. Se cree que fue escrito en el 2º año después de que Israel salió de Egipto. Esto suena lógico por cuanto gran parte de este libro habla de los rituales que debían seguirse dentro del tabernáculo. Recordemos que el tabernáculo quedó listo hasta el 2º año después de la salida de Egipto. El libro de Génesis nos ayudó a identificar la línea genealógica desde la cual provienen los hijos de Dios. El pensamiento de la creación siempre fue dar a los hijos de Dios un lugar sobre el cual reinar. Primero los colocó en el Edén, donde comienza un proceso de degradación humana. Cuando fue necesario, Dios rescató nuestra especie a través de Noé y su familia. Precisamente es uno de los hijos de Noé, Sem, de quien proviene la línea de los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, a quien se le cambiaría el nombre por Israel. Son precisamente los descendientes de Israel quienes a raíz de una hambruna terminan viviendo en Egipto con la ayuda de su hermano José, conocido como José el Soñador. En el libro de Éxodo nos encontramos con que los hijos de Israel se habían proliferado y convertido en un pueblo numeroso en Egipto, al punto que el faraón teme por ellos. De esta forma los esclaviza durante muchos años. El clamor de los israelitas llega a Dios y Él los libera a través de grandes prodigios y milagros. Este pueblo de esclavos, después de una guerra y de varias pruebas, es conducido por el desierto hasta llegar al monte Sinaí. Allí se les entrega un contrato de bodas que no era otra cosa sino las tablas de la ley. Esas tablas que contenían los 10 mandamientos. Fue también en ese monte en donde Dios manifiesta su intención de morar entre su pueblo. Para ello, le dio a Moisés instrucciones muy precisas para construir su morada, lo que llamamos el tabernáculo.
Para ministrar en el tabernáculo era necesaria la implementación del sacerdocio, por lo que también se le dieron instrucciones a Moisés respecto a sus vestimentas y ritos de consagración. Podemos decir que Éxodo narra las peripecias que tuvo que pasar la novia para formalizar su relación. Dios eligió a la novia, el pueblo de Israel, y esta novia fue desposada a través de una ketubá, simbolizada en las tablas de los mandamientos, y se terminó la construcción de la casa dentro de la cual morarían, esto es el Mishkan, el tabernáculo. Ahora, es en este libro que vamos a comenzar a leer, en el libro de Levítico, que se nos presentan las reglas de conducta, los principios espirituales reflejados en actos físicos que la novia debe mantener. Lo que Levítico nos presenta es la manera de vincular la santidad con nuestra vida cotidiana. Pero no solo eso. En este libro se presenta la manera de lograr un acercamiento con nuestro Creador. Dado que nadie puede estar cerca de Dios si se encuentra en estado de impureza, es decir, lleno de pecado, era necesario pasar por ritos de purificación. La pureza de Dios puede llegar a ser motivo de muerte para nosotros si no estamos debidamente limpios. Por este motivo, los primeros capítulos de Levítico nos hablan de las ofrendas para el altar, instrucciones para los sacerdotes y levitas escogidos por Dios para ministrar en su presencia. Ciertamente el tabernáculo ya no existe, ni tampoco el templo, mucho menos sacerdotes. Dado que Dios prohibió realizar sacrificios de animales fuera del tabernáculo o del templo, ya tampoco existen los sacrificios. Esto hace que se pudiera pensar que es innecesario estudiar el libro de Levítico. Sin embargo, para quienes han estudiado a fondo el Nuevo Testamento, saben que todavía existen esos tres elementos: templo, sacerdotes y sacrificios, solo que hoy en día se manifiestan de formas muy diferentes. Todo lo que leemos en el Antiguo Testamento era un aviso de nuestro presente. Por lo tanto, para entender nuestro papel en todo esto, primero debemos entender todo el sistema que se presenta en el libro de Levítico. Vamos entonces con la lectura de Levítico 1:1. Y dice: llamó el Eterno a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo. Cuando nosotros leemos la expresión llamó a Moisés, debemos entender que Dios llamaba a Moisés por su nombre. Sin duda, esto nos ilustra el tipo de relación tan estrecha que ya existía entre Dios y Moisés. Este versículo nos dice que Dios le hablaba a Moisés desde el tabernáculo de reunión. Esto significa que Dios se comunicaba con Moisés aun cuando Moisés estuviera afuera del tabernáculo. Pero era solo Moisés quien era capaz de escuchar su voz. El origen de la voz de Dios era justo en el propiciatorio entre los dos querubines. Una interpretación interesante de uno de los más reconocidos comentaristas judíos, Rashi, nos dice que la voz de Dios, a pesar de ser una voz majestuosa y potente, no salía del tabernáculo, no por falta de potencia, sino porque solo iba dirigida a un solo destinatario, Moisés. Moisés nunca entraba al lugar santísimo sin antes ser llamado por Dios. Versículo 2. Habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda al Eterno, de ganado vacuno u ovejuno haréis vuestra ofrenda. Este versículo nos habla de la ofrenda animal voluntaria, es decir, que no era obligatoria. En hebreo, la palabra usada para referirse a una ofrenda que sería llevada al altar de bronce es la palabra corbán. La raíz de la palabra corbán significa acercar, aproximar. De esto, entendemos que el propósito del corbán era propiciar un acercamiento entre el hombre y Dios. Pero no solo eso, ya que había ofrendas que incluso debían servir de alimento para las familias de los dueños de las ofrendas. Así que este tipo de ofrendas también ocasionaban el acercamiento entre las familias.
Por este motivo, es incorrecto traducir la palabra corbán al español como sacrificio. La palabra sacrificio implica entregar algo nuestro que es de valor para beneficio de otro. Pero Dios no resulta beneficiado de ningún sacrificio, somos nosotros los beneficiados. A esta ofrenda que se nos presenta en este versículo 2, se le conoce como ofrenda de ascensión, en hebreo, olá, que significa ascender o elevar. Esta ofrenda era completamente quemada. Aquí se especifica que este tipo de ofrenda debía ser de ganado vacuno u ovejuno, aunque en versículos adelante se nos dirá que también se aceptaban las cabras e incluso aves. El ganado vacuno es una referencia a la vaca, el toro o el buey, es decir, todo animal bovino. El ganado ovejuno está relacionado con las ovejas o con cualquier animal relacionado con este mamífero, como lo son los corderos, los becerros y los carneros. En el mundo pagano, la ofrenda es ofrecida por causas muy diferentes. Se ofrecen con la idea de sobornar la voluntad de un supuesto Dios sin hacer nada más que eso. Esa es la principal razón por la cual las culturas crean sus propios ídolos, santos, dioses o vírgenes, para pretender manipularlos y tratar de suplir sus necesidades siguiendo una ruta corta. Todo a través de un soborno que altera la decisión de su ídolo, pero sin ningún otro esfuerzo ni compromiso de parte del otorgante. La Biblia nos presenta en este libro de Levítico el concepto de ofrenda como una herramienta para aproximarse a Dios. Este concepto de ofrenda es radicalmente diferente al concepto pagano. En la Biblia no se pretende sobornar a Dios, solo se nos presenta la idea de acercarnos a Dios junto con la idea de estar muy conscientes de nuestros errores, de nuestras faltas. Al final del proceso de la ofrenda, es Dios quien decide si le resulta de olor grato o no. Una manera de decir que Dios se siente satisfecho hacia nuestra obediencia. Todo esto es un concepto completamente bíblico. No representaba un camino corto porque Dios no se sentía satisfecho con el solo hecho de matar un animal. Debía haber un verdadero arrepentimiento y un esfuerzo por agradar a Dios a través de la obediencia. Por otro lado, la Biblia plantea con este concepto de ofrenda el hecho de que hasta la llegada de Jesús no existía ninguna persona perfecta. Incluso el sumo sacerdote tenía la necesidad de expiar sus pecados. Incluso Moisés no pudo entrar a la tierra prometida debido a una desobediencia que cometió en un momento clave. Pero si esto es así y realmente no existía una persona perfecta, entonces, ¿por qué Dios no creó simplemente un mundo en el que no existiera el pecado? El pecado es un elemento considerado en el plan divino. El Dios omnisciente que se nos describe en la Escritura nunca ha sido sorprendido por nuestra desobediencia. Todo ha sido considerado dentro de su plan. No es que Adán y Eva pecaran y Dios tuviera el predicamento de necesitar un plan emergente. Nada de eso. Pablo explica en su carta a los Romanos que si estamos conscientes de nuestros pecados, entonces estamos en posición de ser justificados gratuitamente, pero solo si somos de la fe de Jesús. Esto significa que el pecado es necesario para encontrar un arrepentimiento y de esta manera dirigirnos hacia Jesús. Después de entender la fe de nuestro Maestro, nos sentimos motivados a crecer espiritualmente. Nos sentimos entusiastas con el reto de superar nuestra inclinación al mal. El pecado siempre ha formado parte del plan de Dios para estimular nuestro crecimiento espiritual. ¿Cuál era el tipo de personas que buscaron a Jesús? Pecadores arrepentidos, no pecadores que se consideraban a sí mismos como justos. La combinación de la palabra corbán y olá también nos revela el sentido de esta ofrenda.
Si corbán implica acercamiento y olá elevación, entonces esta ofrenda perseguía elevar a las personas espiritualmente para acercarse a Dios. Por eso a esta ofrenda se le conoce en español como la ofrenda de ascensión. Pero siempre debemos tener en mente el nombre hebreo, ya que muchas veces eso nos ayuda a discernir con mayor claridad todos los conceptos involucrados. ¿Cómo se llama esta ofrenda? El corbán olá. Versículo 3. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante del Eterno. Sin defecto es la palabra hebrea tamim, traducida muchas veces como perfecto. El sentido de nuestra interpretación no debe ser hacia el hecho de que el animal fuera perfecto, sino que debemos interpretar que el animal bovino tenía que estar completo, es decir, íntegro, no enfermo ni mutilado. El dueño del animal era el encargado de conducir al animal hasta el atrio del templo. Vale la pena mencionar que una vez que el tabernáculo fue inaugurado, quedó prohibido ofrendar animales al Eterno en cualquier otro lugar que no fuera el tabernáculo o lo que posteriormente sería el templo. Versículo 4. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Una ofrenda de ascensión siempre requería de la imposición de manos. En hebreo, semijá. Esta imposición de manos debía llevarse a cabo por el dueño del animal. La imposición de manos aplicaba también para las ofrendas de ascensión obligatorias y para las ofrendas de ascensión de ovejas. La única ofrenda de ascensión que no requería de imposición de manos era la de las aves. La imposición de manos implica una transferencia de pecados. La persona debía confesar sus pecados no porque Dios no supiera de ellos, sino porque al confesarlos el dueño de la ofrenda estaba consintiendo estar de acuerdo que a lo que Dios llama pecado, Él también llama pecado. Dado que todos somos pecadores, el hecho de no confesar nuestros pecados implica que internamente nos estamos autojustificando y que no estamos de acuerdo en llamar pecado a lo que Dios llama pecado. Es cuestión de estar alineados con la voluntad del Eterno. La mejor manera de obtener el perdón de Dios y de lograr un acercamiento a Él es confesarle nuestros pecados. En este versículo 4, la ofrenda de ascensión es llamada holocausto, ya que toda la ofrenda era quemada en el altar, es decir, toda la carne del animal era quemada en el altar. El hecho de que este versículo nos diga que la ofrenda sería aceptada para expiación, nos dice que existía una transgresión que ameritaba un castigo, pero la ofrenda sería un sustituto que le proporcionaría una expiación. La palabra hebrea para expiación es la palabra kafar. Esta palabra significa cubrir. Pablo nos explica en Hebreos 9:9 que estos sacrificios no podían perfeccionar a nadie en cuanto a la conciencia, es decir, no podían purificar los corazones de mala conciencia. Esto hacía necesario la existencia de un corbán que lograra tal propósito. Hoy nosotros sabemos que Jesús estaba al final de estos sacrificios para cumplir con la función de purificarnos. Una pregunta importante cuando hablamos de Corbanot es ¿cuáles transgresiones eran expiadas en estas ofrendas? Recordemos que los mandamientos pueden dividirse en positivos y negativos. Los positivos son todos aquellos que nos dicen qué hacer, y los negativos son aquellos que nos dicen qué no hacer. La transgresión a algún mandamiento positivo trae castigo, sí, pero la Torá en algunas ocasiones no lo define de manera concreta. De esta manera podemos concluir que la expiación que se menciona en este versículo 4 corresponde a un mandamiento positivo.
no puede referirse al incumplimiento de un mandamiento negativo involuntario, ya que para eso existe otro tipo de ofrenda. Ahora, ¿qué pasa con los mandamientos negativos que se cometen de manera voluntaria? La transgresión hacia alguno de los mandamientos negativos trae castigos muy concretos. Si existen transgresiones voluntarias hacia mandamientos negativos, la Torá no proporciona ningún salvoconducto, es decir, no se tiene la opción de expiar la transgresión a través de una ofrenda. Por esta razón, era necesario el Corbán supremo, lo que nosotros llamamos el sacrificio supremo. Esto cuadra perfectamente con la explicación que da Pablo en su carta a los Hebreos, capítulo 10. Te voy a pedir de favor que vayas a Hebreos, capítulo 10, y vamos a comenzar a leer a partir del versículo 19. Hebreos 10, 19. Entonces estamos analizando el sistema de ofrendas y nos hemos dado cuenta que no hay ningún sacrificio que pueda expiar el pecado hacia mandamientos negativos voluntarios, es decir, que se llevan a cabo con plena conciencia de que se está llevando a cabo una falta. Vamos a ver qué dice Pablo a este respecto, leyendo Hebreos 10 a partir del versículo 19 y vamos a leer solamente hasta el versículo 31. Dice de la siguiente forma: Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, y aquí, cuando ya venimos del contexto de estar leyendo sacrificios, sabemos que el asunto de la sangre tiene que ver precisamente con la relación que hace Pablo entre la muerte que sufrió Jesús en la cruz y su poder redentor, tomando la forma de un sacrificio ofrecido a Dios. Por eso hace la referencia por la sangre de Jesucristo. Versículo 20. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Esto quiere decir que el lugar hacia el lugar santísimo ya está abierto una vez que el velo fue roto, fue desgarrado, cuando Jesús precisamente cumplió con su obra redentora. Versículo 22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veéis que aquel día se acerca. Porque si pecáremos voluntariamente, y aquí está nuestra respuesta, si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o de 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Todo esto que se nos menciona aquí, que dice pisotear al Hijo de Dios, tener por inmunda su sangre y hacer afrenta al Espíritu de gracia, todo esto se resume en pocas palabras: si tú, a pesar de que conoces el poder de la obra redentora de Jesús, y que sabes que Él todo el tiempo te estuvo exhortando a obedecer los mandamientos de su Padre, que no están en ningún otro lado, sino en los primeros 5 libros de la Biblia, si tú a pesar de eso voluntariamente cometes el pecado, entonces estás clasificado dentro de esto que Pablo está explicando. Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo.
Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Así es que yo creo que lo mejor que nosotros podemos hacer, recordemos que aquí lo importante es la palabra voluntario. Sabemos que nadie es perfecto y sabemos que muchas veces involuntariamente o inconscientemente cometemos pecado. Eso es una gran diferencia a cuando yo, sabiendo las consecuencias de cometer un pecado y lo transgredo voluntariamente, pues entonces quizás tenga yo que leer otra vez esta porción del libro de Hebreos. Versículo 5. Entonces degollará el becerro en la presencia del Eterno, y los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. Para entender el procedimiento de esta y todas las demás ofrendas, primero debemos visualizar el proceso que se seguía. Podemos resumirlo de la siguiente forma. Había un degüello, había una recepción de sangre, había un transporte y había un rociamiento o un lanzamiento, si lo quieres llamar así. Durante el degüello, el animal era degollado, por supuesto. En la recepción, la sangre del animal es recibida en un recipiente. Durante el transporte, el recipiente con la sangre es llevado al altar y finalmente era durante el rociamiento que la sangre era arrojada en el altar. En este versículo 5 están implicados los 4 pasos. El acto de degollar al animal podía ser llevado a cabo por el sacerdote o incluso por alguien que no lo era. La expresión en presencia del Eterno nos dice que esto se llevaba a cabo en el área del atrio. La recepción, transportación y lanzamiento de la sangre quedaba a cargo de los hijos de Aarón. Cada que nos referimos a los hijos de Aarón debemos entender que nos referimos a todos los descendientes desde Aarón. La manera en la que se llevaba a cabo el lanzamiento de la sangre era arrojándola hacia el altar de bronce desde la parte media de sus paredes hacia abajo. Se debía rociar la sangre en 4 de los lados del altar. Para esto no se rociaban los lados completamente, se rociaban solo 2 de sus esquinas. De tal manera que al arrojarla alcanzará 2 de los lados del altar. De esta manera solo era necesario 2 rocíos, uno en el lado noreste y otro en el lado suroeste. De esta manera, rociando estas 2 esquinas diagonales, quedaban rociadas de sangre las 4 paredes del altar. Versículo 6. Y desollará el holocausto y lo dividirá en sus piezas. Desollar significa quitarle toda la piel. Desollar al animal y cortar su carne en pedazos era requisito indispensable para todo tipo de ofrenda de ascensión. Notemos que este versículo nos dice que el animal debía ser dividido en sus piezas. Esto implica que se debían respetar los cortes naturales específicos del animal. Estos cortes no debían cortarse en pedazos todavía más pequeños. Versículo 7. Y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego. El fuego de este altar nunca se apagaría. Se apagó solo cuando fue construido el templo. Aún en ese templo, el fuego siempre se mantuvo encendido. Solo se apagó en los tiempos de un rey llamado Manasés. Versículo 8. Luego los sacerdotes, hijos de Aarón, acomodarán las piezas, la cabeza y la grosura de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. Y lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para el Eterno. Esta ofrenda era totalmente consumida por el fuego. No era solamente asada, sino completamente consumida. Versículo 10. Si su ofrenda para holocausto fuere del rebaño, de las ovejas o de las cabras, macho sin defecto lo ofrecerá. Ahora se presenta la explicación para el caso de la ofrenda ovejuna. Al igual que el caso de la ofrenda vacuna, se tenía que presentar un macho sin defecto. Recordemos
que a todo lo que era llevado al altar de bronce para ser quemado se le llamaba holocausto u ofrenda encendida. Estos términos son equivalentes en el contexto de Levítico. Versículo 11. Y lo degollará al lado norte del altar delante del Eterno, y los sacerdotes hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Aquí se nos explica el lugar exacto en donde el animal debía ser degollado, en el lado norte del altar. En este versículo ya no se desglosa el procedimiento de la ofrenda, pero queda implícito en el momento que se nos menciona el degüello y el rocío de la sangre en el altar. Versículo 12. Lo dividirá en sus piezas con su cabeza y la grosura de los intestinos, y el sacerdote las acomodará sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar, y lavará las entrañas y las piernas con agua, y el sacerdote lo ofrecerá todo, y lo hará arder sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para el Eterno. Si la ofrenda para el Eterno fuere holocausto de aves, presentará su ofrenda de tórtolas o de palominos. En este versículo se sigue hablando de la ofrenda de ascensión, que ya sabemos que era voluntaria. Ya se nos había mencionado el caso de la ofrenda de ascensión de ganado vacuno y el ovejuno. Ahora se trata de aves. Notemos que en este caso no se menciona la expresión macho sin defecto. Esto quiere decir que para el caso de las aves, una hembra era aceptable, así como también era válido si presentaba algún defecto que no llegara a ser una mutilación. Otra cosa importante que debemos notar es que no cualquier tipo de aves podía ser ofrecida como holocausto. En este versículo se mencionan las aves que sí calificaban para este propósito. Se menciona a las tórtolas, no se menciona a las crías de las tórtolas, por lo que debemos asumir que solo las tórtolas adultas aplicaban para esta ofrenda. Así también se menciona a los palominos. Un palomino es como tal una cría, así que en este caso quedan excluidos los palominos adultos. Versículo 15. Y el sacerdote la ofrecerá sobre el altar y le quitará la cabeza y hará que arda en el altar y su sangre será exprimida sobre la pared del altar. Este versículo nos menciona referencias como para entender que incluso podía ser presentada una ave sola. ¿Cómo lo sabemos? Con expresiones como la ofrecerá y le quitará. No dice las ofrecerán ni las quitarán. Por eso concluimos que podía simplemente ser una sola ave. El sacerdote primero cercenaba la cabeza para después exprimirle la sangre sobre la pared del altar. Finalmente la ofrenda era quemada. Toda carne que era quemada en el altar debía estar sin sangre. Versículo 16. Y le quitará el buche y las plumas, lo cual echará junto al altar hacia el oriente en el lugar de las cenizas. Aquí se menciona el lugar de las cenizas. Este lugar estaba al oriente de la rampa. En este sitio se ponían los buches de las ofrendas de aves, las cenizas de los dos altares y las cenizas de la menorá. Recordemos que para el caso de los mamíferos era necesario desollarlos, es decir, desprenderles la piel. Para el caso de las aves no era necesario desplumarlas. Lo que leemos al principio de este versículo se refiere a quitarle el buche al ave junto con las plumas que están sobre la piel que corresponde al área del buche. Versículo 17. Y la henderá por sus alas, pero no la dividirá en dos. Y el sacerdote la hará arder sobre el altar, sobre la leña que estará en el fuego. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para el Eterno. Esta ofrenda de aves generalmente era ofrecida por gente pobre que no tenía capacidad para poseer animales grandes. Bueno, con esta lectura terminamos la primera de las ofrendas. La ofrenda quemada u ofrenda de ascensión, o, si lo quieres llamar en hebreo, Korban Olá. Otra de las razones por las que se ofrecía esta ofrenda era cuando una persona contemplaba en su futuro cercano la posibilidad de caer en la transgresión de un mandamiento, pero nunca llegaba a realizarlo.
Por esta razón, el animal era quemado por completo en el altar, y ni el dueño de la ofrenda ni el sacerdote comían nada de la carne. Esto nos habla de una actitud de alerta ante cualquier situación que nos pudiera llevar a cometer pecado. Comenzando tan solo por razonar nuestras acciones y compararlas con lo que Dios pide de nosotros. Vamos a ir a Romanos 12 y ahí nada más vamos a leer 2 versículos, el 1 y el 2. Romanos 12, versículo 1. Capítulo 12, versículo 1. Dice así: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Pablo no está pidiendo que quememos nuestros cuerpos en sacrificio. Nos dice, a manera de analogía, que debemos presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo. E inmediatamente después nos dice qué quiere decir con eso. Culto racional. Dios siempre pide que echemos mano de nuestra capacidad intelectual. Pero para poder razonar respecto a la manera de adorar a Dios, primero debemos tener en nuestra mente la información necesaria para razonar. ¿Cómo concluía una ofrenda cuando era aceptada a Dios? Decía, los versículos que hemos leído, dicen, de olor grato. Aquí Pablo dice agradable a Dios, son términos equivalentes. En el siguiente versículo, en el versículo 2, Pablo retoma la explicación en cuanto a culto racional y dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Bueno, ¿cuál es la voluntad de Dios? La que se describe en la Torá y que cientos de años después fue explicada por Jesús, que para su tiempo ya estaba muy distorsionada, tal como lo está hoy en día. Por este motivo, Pablo nos exhorta diciéndonos, renueva tu entendimiento. Ya nos había hablado de razonar, ahora nos pide entender. Yo te digo lo mismo. Sigamos leyendo Levítico para poder razonar y entender. De esta manera seremos un corbán olá, un sacrificio vivo, o una ofrenda de ascensión, como quieras llamarle. Vamos al capítulo número 2. Capítulo número 2 y vamos a comenzar con el versículo 1. Cuando alguna persona ofreciere oblación al Eterno, su ofrenda será flor de harina, sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso. Bien, ahora toca hablar de la oblación. En hebreo se dice minjá. Esta ofrenda era una hecha de harina. La palabra que en este versículo fue traducida como persona fue la palabra hebrea nefesh. Esta palabra es una de las usadas para referirse a un alma. Esto nos llevaría a leer la primera parte de este versículo de la siguiente manera: cuando alguna alma ofreciere oblación al Eterno. Llama mucho la atención que para ningún otro tipo de ofrenda voluntaria se usa la palabra nefesh, excepto para la oblación, es decir, para la minjá. Cuando una persona es tan pobre que solo puede ofrecer oblación de flor de harina, incluso una pequeña cantidad de harina es de gran valor para ella. Tratándose de una ofrenda tan humilde, es imposible para cualquiera pensar que ésta puede servir para sobornar a Dios. Por lo tanto, no existen estos distractores naturales y solo se aspira a lograr un acercamiento con el Eterno, convencido de que Dios no excluye a nadie. Es a este tipo de personas sumamente pobres que solo son capaces de ofrecer harina a la que este versículo llama nefesh. Esta ofrenda de harina tiene tan gran valor para un pobre que incluso se considera que es como si estuviera ofreciendo su propia alma. Dios no necesita nuestras ofrendas. Es una cuestión del ser más que del hacer. Para Dios es más importante quién soy yo y lo que necesito para cumplir su propósito en mí. De ninguna manera se trata de lo que pareciera necesitar Dios. Y
Con esto vamos al versículo número 2. Y la traerá a los sacerdotes, hijos de Aarón, y de ello tomará el sacerdote su puño lleno de la flor de harina y del aceite, con todo el incienso, y lo hará arder sobre el altar para memorial. Ofrenda encendida es de olor grato al Eterno. A este puño de flor de harina y aceite que el sacerdote tomaba, se le conoce como cometz. El cometz, junto con todo el incienso, se quemaba en el altar. Versículo 3. Y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos. Es cosa santísima de las ofrendas que se queman para el Eterno. Hasta este momento esta ofrenda no ha sido cocida. Cuando era entregada a los sacerdotes, ellos debían cocerla para su posterior consumo. Esto quiere decir que esta ofrenda no se presentaba cocida y que solo lo era después de la quema del cometz. El primero en tomar su parte en esta ofrenda era el sumo sacerdote. El resto era distribuido de manera equitativa entre el resto de los sacerdotes. Pero para que cada quien tomara su parte, primero debía ser quemada la parte de la ofrenda destinada para ello. Versículo 4. Cuando ofrecieres ofrenda cocida en horno, será de tortas de flor de harina sin levadura, amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura, untadas con aceite. Aquí ya se está hablando de ofrendas cocidas en horno, tortas y hojaldres, ambos sin levadura. La principal diferencia era que las tortas eran mezcladas con aceite cuando todavía eran una masa y los hojaldres eran untados con aceite después de haber sido horneadas. Versículo 5. Mas si ofrecieres ofrenda de sartén, será de flor de harina sin levadura, amasada con aceite. Las ofrendas de sartén eran crujientes. Versículo 6. La cual partirás en piezas y echarás sobre ella aceite, es ofrenda. Era necesario que toda ofrenda cocida fuera desmenuzada en pedazos, ya que toda oblación cocida, el sacerdote debía tomar el cometz. De la misma manera, a toda oblación cocida se le echaba aceite. Este no era el caso para las ofrendas horneadas. Versículo 7. Si ofrecieres ofrenda cocida en cazuela, se hará de flor de harina con aceite. Esta era otro tipo de ofrenda cocida. A diferencia de la que se obtenía con el sartén, esta ofrenda no adquiría una consistencia crujiente, sino más bien suave, debido a la profundidad de la cazuela. Versículo 8. Y traerás al Eterno la ofrenda que se hará de estas cosas, y la presentarás al sacerdote, el cual la llevará al altar. Cuando este versículo 8 dice de estas cosas, se refiere a cualquiera de los 5 tipos de oblaciones que hasta aquí se han mencionado. La oblación de harina, la oblación horneada en horno, que eran las tortas y los hojaldres, o la oblación de sartén, o la oblación de cazuela. El encargado de traer la oblación es el dueño. Él deberá presentársela al sacerdote, quien se encargaría de llevarla hacia el altar. Versículo 9. Y tomará el sacerdote de aquella ofrenda lo que sea para su memorial, y lo hará arder sobre el altar, ofrenda encendida, de olor grato al Eterno. La parte para memorial era el cometz, es decir, el puñado de la ofrenda. Versículo 10. Y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos. Es cosa santísima de las ofrendas que se queman para el Eterno. Ninguna ofrenda que ofreciereis al Eterno será con levadura, porque de ninguna cosa leuda ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda para el Eterno. La miel a la que se refiere este versículo no es la que nosotros conocemos como miel de abejas, sino cualquier cosa dulce que proviene de un fruto. Esto se confirma cuando en el siguiente versículo se da la instrucción de ofrecerla como primicia, y toda ofrenda de primicia debía provenir de un fruto. Versículo 12. Como ofrenda de primicias la ofreceréis al Eterno, mas no subirán sobre el altar en olor grato. Esto quiere decir que tanto la miel como la levadura se podían ofrecer como ofrenda de primicias. Recordemos que los panes que se mecían en Shavuot eran hechos de trigo con levadura. Las primicias de miel eran aquellas que venían de los frutos dulces, tal como el higo y los dátiles. Versículo 13.
Y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Ok, aquí hay un concepto interesante que dice: no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. Para entender este término, te voy a pedir de favor que vayamos a Números 18:19. Números 18:19. Y vamos a entender a qué se refiere esto de la sal del pacto. Números 18:19 dice de la siguiente forma: todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieren al Eterno, las he dado para ti, y para tus hijos y para tus hijas contigo, por estatuto perpetuo. Pacto de sal perpetuo es delante del Eterno para ti y para tu descendencia contigo. Ok, aquí ya aparece la frase pacto de sal. Vamos a 2 de Crónicas 13:5. Vamos a continuar. Tenemos que entender qué es el pacto de sal, del cual se nos está pidiendo que la sal nunca tendría que faltar en esta ofrenda. Vamos a 2 de Crónicas capítulo 13 y vamos a leer el versículo 5. 2 de Crónicas capítulo 13 versículo 5. Te espero un poquitín para que llegues a la referencia. Si tú estás escuchando la grabación, pues ponle entonces una pausa hasta que tengas tu versículo y después lo puedes continuar escuchando. 2 de Crónicas 13:5 dice de la siguiente forma: ¿no sabéis vosotros que el eterno Dios de Israel dio el reino a David sobre Israel para siempre? A él y a sus hijos bajo pacto de sal. En Números se nos habla de un pacto de sal con los hijos de Israel. En 2 de Crónicas se nos habla de un pacto de sal con David. Y esto se va a complementar con algo que dice Jesús en Mateo 5:13. Ya no vaya, solamente toma la referencia. Mateo 5:13 dice así: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Ok. Resumiendo, nosotros vemos que en esos pasajes que la sal juega un papel importante. Cuando no existían los recursos de los que se disponen hoy en día, como lo es un refrigerador o los conservadores, era la sal la que era usada para conservar los alimentos y evitar así su degradación, su descomposición. Así también era usada como sazonador. Por este motivo, Dios usaba la sal para confirmar el pacto con los hijos de Israel. La degradación es algo que nos espera cuando no tenemos sal. No contamos con ese conservador natural que evita que nos corrompamos. Por ese motivo, Jesús en Marcos 9:50 nos pide tener sal dentro de nosotros mismos e inmediatamente después nos dice: tengan paz los unos con los otros. Así es que un pacto de sal era un pacto inquebrantable, un pacto inamovible. Por cuanto la sal evita la corrupción, es decir, evita la degradación, así si Dios está haciendo un pacto de sal con los hijos de Israel, o el pacto de sal que hizo con David, es un pacto inquebrantable. Vamos ahora al versículo 14. Si ofrecieres al Eterno ofrenda de primicias, tostarás al fuego las espigas verdes, y el grano desmenuzado ofrecerás como ofrenda de tus primicias. Esa es la ofrenda del Homer, llamada aquí como ofrenda de primicias. Esta ofrenda consistía en un homer de cebada, por lo tanto, esta ofrenda era obligatoria, no voluntaria. Versículo 15. Y pondrás sobre ella aceite y pondrás sobre ella incienso, es ofrenda. Y finalmente el versículo 16 dice: y el sacerdote hará arder el memorial de él, parte del grano desmenuzado y del aceite, con todo el incienso, es ofrenda encendida para el Eterno. Ya dijimos que el memorial es el cómetz.
Así que de esta manera concluimos la lectura de este capítulo, en donde se nos presentó la ofrenda de harina, también conocida como ofrenda de cereales, o con su nombre en hebreo Korban Minja. La palabra Minja significa regalo. Quien llevaba esta ofrenda consideraba que estaba llevando algo valioso. Esta ofrenda era la única de entre todas las korbanot que no consistía en traer un animal, sino harina. Tratándose de cereales, no podemos evitar que llegue a nuestra memoria la celebración de los primeros frutos. Hoy sabemos que Jesús resucitó en un día de primeros frutos. Es el cuerpo del Cristo resucitado el que fue levantado en un día de primeros frutos. Por eso Lucas 22:19 dice, y tomó el pan y dio gracias y lo partió, y les dio, diciendo, este es mi cuerpo, que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Bien, continuamos con nuestra lectura de Levítico y vayamos al capítulo número 3. Dice, si su ofrenda fuere sacrificio de paz, si hubiere de ofrecerla de ganado vacuno, sea macho o hembra, sin defecto la ofrecerá delante del Eterno. Esa es la ofrenda de paz, en hebreo Korban Shelamim. Esta era una ofrenda voluntaria que se otorgaba por agradecimiento a Dios o para buscar una relación más estrecha con Él. Era llamada de paz porque promovía la paz con Dios, con los sacerdotes y con las familias de los dueños de la ofrenda, ya que esta era la única ofrenda en la que la porción que no era quemada en el altar era repartida entre el sacerdote y el dueño de la ofrenda y su familia. Si alguien ofrecía olá o minjá, no podía comer nada de la carne. Una persona ofrecía este tipo de ofrenda cuando se sentía dichoso y pretendía comer carne con su familia y con sus amigos, sin olvidar que además santificaba su comida en el momento que la compartía con Dios y con sus sacerdotes. Una condición para que esta ofrenda se llevara a cabo era que el dueño de la ofrenda debía estar ritualmente puro. Versículo 2. Pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda, y la degollará a la puerta del tabernáculo de reunión, y los sacerdotes hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Este es el mismo procedimiento que se llevaba a cabo con la ofrenda de ascensión que ya leímos en el capítulo 1. Versículo 3. Luego ofrecerá el sacrificio de paz como ofrenda encendida al Eterno, la grosura que cubre los intestinos y toda la grosura que está sobre las entrañas, y los 2 riñones y la grosura que está sobre ellos y sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de los intestinos que está sobre el hígado. A diferencia de la ofrenda de ascensión, en donde todo el animal era quemado en el altar, aquí solo una parte de la carne y la grosura eran quemadas. Versículo 5. Y los hijos de Aarón harán arder esto en el altar sobre el holocausto que estará sobre la leña que habrá encima del fuego. Es ofrenda de olor grato para el Eterno. Notemos que en este versículo nos dice que esta ofrenda debería ser colocada sobre el holocausto. Un holocausto, a su vez, es una referencia a una ofrenda quemada. Por lo tanto, en este versículo se nos dice que la ofrenda de paz debería colocarse sobre la ofrenda previa, la cual corresponde a una ofrenda de ascensión. Recordemos que existían 2 ofrendas diarias que se quemaban en el altar, una por la mañana y otra por la tarde. Estas ofrendas diarias eran ofrendas de ascensión, aunque eran obligatorias, pero eran ofrendas de ascensión. Versículo 6. Mas si de ovejas fuere su ofrenda para sacrificio de paz al Eterno, sea macho o hembra, la ofrecerá sin defecto. Aquí encontramos otra diferencia con respecto a la ofrenda de ascensión. En este caso se aceptaban ovejas hembras siempre que no estuvieran mutiladas o enfermas. En el caso de la ofrenda de ascensión solo se aceptaban ovejas machos. Versículo 7. Si ofreciere cordero por su ofrenda, lo ofrecerá delante del Eterno. Recordemos que un cordero es una oveja macho menor a 1 año. Versículo 8. Pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda y después la degollará delante del tabernáculo de reunión. Y los hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor.
Rociar la sangre alrededor solo implicaba lanzar la sangre en dos esquinas diagonales de tal manera que los 4 lados del altar terminaban rociados de sangre. La única ofrenda en donde la sangre era colocada en los cuernos del altar con los dedos de los sacerdotes era en el caso de la ofrenda por el pecado. Versículo 9. Y del sacrificio de paz ofrecerá por ofrenda encendida al Eterno la grosura, la cola entera, la cual quitará a raíz del espinazo, la grosura que cubre todos los intestinos y todo lo que está sobre las entrañas. Asimismo, los 2 riñones y la grosura que está sobre ellos y lo que está sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado. Ijares son flancos o lados que corresponden al área de los riñones. Versículo 11. Y el sacerdote hará arder esto sobre el altar. Vianda es de ofrenda encendida para el Eterno. En este versículo leemos la frase vianda es de ofrenda encendida para el Eterno. Si el diccionario nos aclara que vianda es alimento, ¿cómo tendríamos que interpretar esta frase? ¿Alimento para el Eterno? ¿Dios se alimenta de las ofrendas? Si lo entendemos así, seguramente inconscientemente seguimos conservando en nuestras mentes el concepto pagano de sacrificio. La manera correcta de interpretar esta frase sería que la parte del animal que se coloca en el altar está sirviendo de alimento para el fuego del altar, no para Dios. Versículo 12. Si fuere cabra su ofrenda, la ofrecerá delante del Eterno. Ahora toca el caso para la ofrenda de cabra. Nos daremos cuenta que el procedimiento es prácticamente el mismo. Recordemos que seguimos hablando de ofrendas de paz. Pondrá su mano sobre la cabeza de ella y la degollará delante del tabernáculo de reunión, y los hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Después ofrecerá de ella su ofrenda encendida al Eterno, la grosura que cubre los intestinos y toda la grosura que está sobre las entrañas, los 2 riñones, la grosura que está sobre ellos y la que está sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado. Y el sacerdote hará arder esto sobre el altar. Vianda es de ofrenda que se quema en olor grato al Eterno. Toda la grosura es del Eterno. Estatuto perpetuo será por vuestras edades donde quiera que habitéis, que ninguna grosura ni ninguna sangre comeréis. Cuando leemos la frase estatuto perpetuo, debemos poner atención al hecho de que Dios nos está diciendo que su palabra no está sujeta a tiempo ni a modas. Pero si no entendemos con claridad este versículo, podríamos pensar que estamos obligados a ofrecer este tipo de ofrendas aún en la actualidad. Pero si los sacrificios ya no están vigentes, entonces, ¿qué es lo que queda establecido como estatuto perpetuo en este versículo? La parte final del versículo lo aclara perfectamente. No comer ninguna sangre y ninguna grosura. La grosura es la grasa que en estas ofrendas era llevada al altar para ser quemada. A este tipo de grasa se le conoce en hebreo como jelev. El jelev se distingue de otro tipo de grasa porque ésta se desprende muy fácilmente de la carne, mientras que la grasa común está mucho más adherida. Así terminamos con la lectura del Korban Shelamim, es decir, la ofrenda de paz. Ya que hemos llegado a este punto, veamos de manera global estas 3 primeras ofrendas. Debemos entender que este tipo de sacrificios funcionaron durante un tiempo, pero luego dejaron de ser de olor grato para el Eterno. Los hebreos perdieron de vista el principal propósito de estas ofrendas. Como ya lo estudiamos, el principal propósito era acercarse a Dios. Pero la manera de hacerlo era primero estar conscientes del gran error que se cometía cuando se pecaba y de la consecuencia de hacerlo. Esto irremediablemente tenía que conducir a los hebreos al entendimiento de la insuficiencia de estos korbanot. Todo este sistema de korbanot solo señalaba hacia el Mesías, algo que solamente fue entendido por los profetas. Pero no bastaba con matar a un animal para acercarse a Dios. Tenía que haber sinceridad, entendimiento y sobre todo misericordia. Al entender que un animal inocente estaba muriendo por uno de ellos, debía traer un resultado.
Lo ideal hubiera sido que cuando una persona veía el animal sacrificado frente a él, ya sea por un pecado cometido o por uno por cometer, debería haber pensado: yo soy el que merece morir, pero Dios ha tenido misericordia de mí. Esto debía haber sido una experiencia espiritual muy poderosa. La sangre era real. Esto debía conmover a la persona y hacerla comprender la importancia de su falta. Un ser estaba dejando de existir por culpa de su pecado. Hoy nosotros criticamos este sistema de sacrificios, pero no nos damos cuenta que hemos perdido también la sensibilidad ante el poder destructor del pecado. Hoy la gente peca con una ligereza que asusta. Si una persona debía conmoverse con la muerte de un animal, ¿qué debemos hacer cuando pensamos en el sacrificio de Jesús? Sin duda, nosotros merecíamos morir mucho más que nuestro amado Maestro. Pero a pesar de no merecerlo, Jesús entregó su vida por nosotros. ¿Qué debemos hacer ahora que ya lo hizo? ¿Llorar y que eso no pase de emociones? Yo sería mejor de la idea de seguir el consejo de Pablo y que ofrezcamos nuestro cuerpo como sacrificio vivo, una especie de Korban Shelamim, ofrenda de paz, aprendiendo de la Torá, razonando y entendiendo. Y así como esa ofrenda de paz era compartida con Dios y comían de ella el sacerdote y el ofertante, así abramos la puerta de nuestra casa para invitarlos a compartir los alimentos con nosotros. Para cerrar este concepto, te voy a pedir de favor que vayamos a Apocalipsis 3, versículo 20. Apocalipsis 3, versículo 20. Apocalipsis 3, versículo 20 dice así: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Oremos. Padre, Dios de los patriarcas, te damos gracias por todo lo que hemos aprendido hoy. Ten misericordia de nosotros. Te ruego que borres nuestras rebeliones. Lávanos más y más de nuestra maldad. Límpianos de pecado. Hoy reconocemos nuestras rebeliones. Tú amas la verdad y hoy nos has hecho comprender sabiduría. Te rogamos, Señor, que pongas en nosotros un corazón limpio. Renueva en nosotros un espíritu recto. Hoy entendimos que ya no quieres holocausto y que el mejor de los sacrificios que podemos ofrecer es nuestro espíritu quebrantado. Son los sacrificios de justicia los que deseamos ofrecerte a ti, nuestro Creador. Permítenos acercarnos a ti. Te lo pido en el nombre de tu Hijo, nuestro Redentor, el Mashiach, Yeshua HaMashiach. Amén.